¿Te has sentido alguna vez perdido, como si te hubieras alejado tanto de Dios que no sabes si puedes volver a sentir su presencia? ¿Te preguntas si realmente puedes regresar a una relación cercana con Él después de haber tomado decisiones equivocadas o haberte dejado llevar por las distracciones del mundo? A menudo nuestras acciones nos llevan a sentirnos lejos de Dios, como si la distancia fuera muy grande. Sin embargo, la verdad es que Dios siempre está llamándonos a volver a restaurar nuestra relación con Él. En nuestro devocional de hoy, Dios nos llama a volver a Él. Profundizaremos en Zacarías capítulo 1, versículo 3, examinando cómo Dios nos invita a restaurar nuestra comunión con Él, no solo como un acto de arrepentimiento, sino como una decisión de vivir bajo su guía y protección. Exploraremos el significado de este llamado en nuestras vidas actuales y cómo podemos evitar caer en la indiferencia espiritual que el enemigo busca fomentar en nuestros corazones. Soy el pastor Alejandro Amorocho y te invito a caminar conmigo a través de este devocional, donde descubriremos cómo Dios, en su infinita misericordia, nos ofrece siempre una segunda oportunidad para volver a su presencia, y cómo podemos responder a ese llamado con un corazón sincero y renovado. Zacarías capítulo 1, versículo 3 dice: Dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. El profeta Zacarías vivió en una época donde el pueblo de Israel había regresado del exilio en Babilonia. A pesar de estar de vuelta en su tierra, el pueblo enfrentaba grandes desafíos tanto en la reconstrucción del templo como en su relación con Dios. Este contexto es crucial para entender el mensaje de Zacarías capítulo 1, versículo 3. Dios no solo los estaba llamando a reconstruir el templo, sino también a restaurar sus corazones, ya que aunque estaban físicamente en su tierra, espiritualmente se habían alejado de Él. Este llamado no era nuevo para el pueblo de Israel. Durante siglos habían experimentado las consecuencias de su desobediencia, cayendo una y otra vez en la idolatría y el pecado. Zacarías se levanta como una voz de esperanza y advertencia, recordándoles que Dios en su misericordia siempre está dispuesto a restaurar a su pueblo si ellos se vuelven a Él. Esta misma invitación que Dios les hizo hace miles de años sigue vigente hoy en día. Dios nos llama a volver a su presencia, a dejar atrás nuestras rebeliones y a buscar su rostro. Al entender este contexto, podemos ver que el mensaje de Zacarías es más que un simple llamado a la obediencia. Es una oferta de restauración, un recordatorio de que aunque nos hayamos alejado, Dios siempre está dispuesto a perdonar. Hoy, al igual que entonces, Él nos llama a volver no solo con nuestras acciones externas, sino con nuestros corazones. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Esta frase es el centro del mensaje de Zacarías 1:3 y contiene una profunda verdad espiritual. Dios, en su soberanía y poder, nos hace una invitación personal. La palabra volveos indica la necesidad de arrepentimiento y cambio de dirección. No es suficiente reconocer nuestros errores. Debemos hacer un esfuerzo consciente por regresar a Dios y dejar atrás aquello que nos ha alejado de Él. Volver a Dios es un acto de humildad y de reconocimiento de nuestra dependencia total de Él. Dios se identifica como Jehová de los ejércitos, un título que resalta su autoridad suprema y su capacidad para actuar en favor de su pueblo. No estamos volviendo a un Dios cualquiera,
sino al Señor de los ejércitos celestiales, el único que tiene el poder para transformar nuestras vidas. Este es un recordatorio de que no importa cuán lejos estemos, Él tiene el poder y la disposición de restaurarnos completamente si volvemos a su presencia. El acto de volverse a Dios implica más que un simple acto externo. Es una transformación interna, un cambio de corazón. Dios promete: yo me volveré a vosotros. Esto significa que cuando damos el primer paso, Dios responde con gracia y misericordia. No nos deja solos en nuestro esfuerzo por regresar, sino que se encuentra con nosotros en el camino, listo para restaurar la relación que alguna vez tuvimos con Él. En nuestra vida cotidiana, el llamado a volver a Dios es constante. A menudo permitimos que el pecado, las preocupaciones o incluso las distracciones mundanas nos alejen de su presencia. La vida moderna está llena de desafíos que nos pueden desviar de nuestro propósito principal: vivir para glorificar a Dios. Volver a Él significa examinar nuestras prioridades y tomar decisiones conscientes para alinear nuestras vidas con su voluntad. Volver a Dios no es un evento único, es un proceso continuo. A medida que caminamos con Él, debemos estar constantemente evaluando nuestras acciones y nuestras actitudes. ¿Hemos permitido que el orgullo, el egoísmo o el miedo nos separen de su amor? Volver a Dios implica arrepentimiento genuino, lo que significa que debemos estar dispuestos a cambiar nuestros hábitos y patrones de pensamiento. Este llamado nos desafía a abandonar todo aquello que nos impide disfrutar de una relación íntima con nuestro Creador. Cuando decidimos volver a Dios, experimentamos una transformación radical. Dios no solo nos recibe, sino que restaura nuestra vida de maneras que no podríamos imaginar. El acto de volver a Él trae paz, propósito y una profunda satisfacción espiritual. Dios promete estar con nosotros en cada paso del camino, brindándonos la fortaleza necesaria para superar cualquier obstáculo. El no volver a Dios tiene consecuencias profundas. En el contexto de Zacarías, el pueblo de Israel ya había experimentado el dolor del exilio como resultado de su desobediencia. Este exilio físico representaba también un exilio espiritual. Cuando nos alejamos de Dios, experimentamos un vacío en nuestras vidas que ninguna otra cosa puede llenar. El pecado y la desobediencia nos llevan a un estado de separación de la fuente de la vida y la paz. Las consecuencias de no volver a Dios no solo se manifiestan en nuestra vida espiritual, sino también en nuestra vida diaria. Sin Dios, nuestras decisiones a menudo están basadas en el egoísmo o el temor, lo que nos lleva a cometer errores que afectan nuestra vida, nuestras relaciones y nuestro bienestar emocional. El pecado trae caos y confusión, mientras que la cercanía a Dios trae claridad y dirección. Sin embargo, la consecuencia más grave de no volver a Dios es la separación eterna de Él. La Biblia es clara al respecto. Si no nos arrepentimos y volvemos a Dios, enfrentaremos la justicia divina. Dios es misericordioso, pero también es justo, y el rechazo continuo de su invitación a volver a Él resulta en una separación eterna de su presencia. Por eso el llamado de Zacarías es urgente. Debemos volver a Dios antes de que sea demasiado tarde. El diablo, como adversario de nuestras almas, siempre buscará alejarnos de Dios. Una de sus tácticas más comunes es hacernos creer que no necesitamos volver a Dios, que podemos manejar nuestras vidas por nuestra cuenta. Esta es una de las mentiras más peligrosas que el enemigo utiliza. Nos hace creer que podemos encontrar paz y satisfacción en las cosas del mundo, cuando en realidad solo Dios puede llenar el vacío que hay en nuestro corazón. Otra estrategia del enemigo es hacernos sentir
que ya es demasiado tarde para volver. El diablo nos susurra que nuestros pecados son demasiado grandes, que ya hemos fallado demasiado y que Dios no nos recibirá. Sin embargo, esta es una distorsión de la verdad. Dios, en su infinita misericordia, siempre está dispuesto a recibirnos si nos arrepentimos y volvemos a Él con un corazón sincero. No importa cuán lejos hayamos ido, siempre hay un camino de regreso a Dios. Finalmente, el enemigo intenta distraernos de lo que realmente importa. Vivimos en una época donde las distracciones abundan. Las redes sociales, el trabajo, las responsabilidades diarias. Todo esto puede alejarnos de nuestra relación con Dios si no somos cuidadosos. El enemigo quiere que nos enfoquemos en lo temporal y olvidemos lo eterno. Por eso debemos estar alertas y asegurarnos de que nuestra vida esté centrada en Dios y no en las cosas pasajeras de este mundo. En el Nuevo Testamento, Jesús también nos llama a volver a Dios. A través de sus enseñanzas y parábolas nos muestra el amor incondicional de Dios hacia sus hijos perdidos. Una de las imágenes más poderosas de este amor es la parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15. El hijo menor, después de malgastar su herencia y vivir en pecado, decide regresar a su padre, esperando solo ser recibido como un siervo. Sin embargo, el padre lo recibe con los brazos abiertos, lo viste con las mejores ropas y celebra su regreso con un banquete. Esta parábola nos muestra el corazón de Dios. No importa cuán lejos hayamos ido, Dios siempre está dispuesto a recibirnos de nuevo. Jesús nos dice que no debemos temer volver a Dios, porque Él es un Padre amoroso que está esperando nuestro regreso. La imagen del Padre corriendo hacia su Hijo es una de las representaciones más hermosas de la gracia de Dios hacia nosotros. Jesús nos recuerda que Dios no solo nos perdona, sino que nos restaura por completo. Además, Jesús nos llama a permanecer en Él. En Juan capítulo 15, versículo 4 nos dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Volver a Dios no es solo un acto momentáneo, sino una decisión de caminar con Él todos los días. Jesús nos llama a vivir en una relación constante y profunda con Dios, donde experimentamos su amor, su paz y su dirección en cada aspecto de nuestras vidas. En nuestra vida moderna, el llamado de Dios a volver a Él es más relevante que nunca. Vivimos en un mundo que constantemente nos distrae y nos aleja de nuestra relación con Dios. Las preocupaciones diarias, las responsabilidades laborales y las distracciones tecnológicas pueden hacer que nuestra vida espiritual se enfríe. Es fácil caer en la rutina y olvidarnos de lo más importante, nuestra comunión con Dios. Sin embargo, en medio de todo este caos, Dios sigue llamándonos. Él nos invita a apartar tiempo para estar en su presencia, para buscar su dirección y restaurar nuestra relación con Él. Volver a Dios hoy implica tomar decisiones conscientes de priorizar nuestra vida espiritual sobre las demandas del mundo. Esto no siempre es fácil, pero es esencial para experimentar la paz y el propósito que solo Él puede darnos. En la vida actual, volver a Dios también significa vivir de acuerdo con sus principios. A medida que nos acercamos a Él, nuestras acciones y decisiones deben reflejar su carácter. Vivir en el mundo sin ser del mundo es un desafío, pero es posible cuando nuestra relación con Dios es fuerte. Al volver a Dios, Él nos capacita para vivir vidas que glorifiquen su nombre, incluso en medio de las distracciones y desafíos de la vida moderna. Oremos. Señor, hoy reconozco que me he alejado de ti en muchas áreas de mi vida. He permitido que las distracciones, el pecado y las preocupaciones me separen de tu presencia. Pero hoy decido volver a ti de todo corazón.
Perdóname, Señor, y restaura mi relación contigo. Gracias porque aunque me he alejado, tú siempre estás dispuesto a recibirme con los brazos abiertos. Ayúdame a caminar contigo cada día, a permanecer en tu amor y a vivir una vida que te honre. Te necesito, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerda que Jesús es el único camino y la verdad y la vida. Dios te bendiga. Hasta pronto.